Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Estigma sin G, un podcast creado por CESIDA para hablar de VIH, de salud sexual y sobre todo para eliminar prejuicios y mucho estigma. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuestro primer episodio. Vamos a hablar de estigma, pero sin G. Vamos a hablar de estima. Vamos a hablar desde la realidad de las personas que vivimos con VIH. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de diversidad sexual, de nuestros deseos de ser madres, de nuestros deseos sexuales, de nuestra identidad, de nuestra orientación sexual, de nuestro origen, y vamos a hablar para romper prejuicios y para que realmente el estigma nos deje de doler y se convierta en estima. Dentro cabecera. Hoy en nuestro primer capítulo, titulado Mayores versus Jóvenes, tenemos a dos invitadas que vienen a acompañarnos en este primer diálogo que queremos hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a presentarlas a ellas y luego nos presentaremos las personas que os iremos acompañando a lo largo de todos los capítulos. Ellos son José Ángel y Emilio, así que les dejamos que hagan una breve presentación de quiénes son. Pues muy buenas, muchas gracias por invitarnos, ¿no? Yo me llamo Emilio, tengo 64 años, me diagnosticaron VIH, bueno, en aquella época era SIDA, en el 92, es decir, llevo ya más parte de mi vida con el virus que sin él. Soy visible como persona con VIH pues, desde hace 30 años y claro, y vengo representando una realidad que afortunadamente ya no es la normal, pero que aquí estamos, seguimos existiendo y hemos pasado por ello. Pues yo soy José Ángel, tengo 25 años, me diagnosticaron durante la pandemia, hace 5 años aproximadamente, y en mi caso es una realidad que he vivido desde la actualidad. Sin embargo, me diagnosticaron en un país de Latinoamérica, cosa que es bastante complicado, y vengo a representar tanto a la juventud como también al activismo que podemos hacer las personas jóvenes por el VIH, por esa realidad que seguimos viviendo y romper ese estigma para convertirlo en el estima. Como veis, tenemos un lujazo de personas invitadas, pero no son las únicas. Hay dos personas que os vamos a acompañar durante todos los capítulos, así que, bueno, os voy a darle paso a Carmen para que se presente. Cuéntanos, Carmen. Pues yo soy Carmen, actualmente soy secretaria de CESIDA, soy coordinadora de la Asociación Ciudadana contra el Antisida. Llevo más de 30 años también viviendo con VIH. Cuando escuchaba a Emilio, digo, pues claro, más de la mitad de mi vida siendo una mujer que vive con VIH. A mí me han atravesado esas violencias que hemos sufrido muchas mujeres. Hemos tenido deseo de ser madres, hemos sufrido el estigma, pero muy grande, sobre todo en el entorno sanitario. Es verdad que he sido una mujer muy privilegiada por conocer el activismo y que eso me diera fuerza. Es verdad que he sido visible casi desde el inicio, pero también es verdad que ha habido momentos en los que he tenido que dar un paso atrás. Yo, por ejemplo, cuando mi hijo tenía 8 años y me di cuenta de cómo le podía afectar a él y que todavía no tenía la edad como para poder afrontar el estigma tan grande que todavía existe en la sociedad, di un paso para atrás. Entonces estuve un tiempo, hasta que mi hijo ya llegó pues, a su adolescencia, en el que pude volver a quitarme la losa de encima, porque para mí el problema era no presentarme como soy. Y yo soy Carmen Martín y tengo VIH. Y tengo también la suerte de que os voy a poder acompañar en estos capítulos y la gran suerte de compartir con Oli, y a mí me gustaría también que te presentes. Bueno, pues para quien no me conozca, yo soy Oli, tengo 32 años, llevo 6 años ya con mi diagnóstico de VIH. Recibí el diagnóstico en el año 2018 y a pesar de haber sido un diagnóstico que podríamos considerar que ha ocurrido hace poco tiempo y ya con muchos avances médicos, fue un diagnóstico en fase SIDA
con una serie de complicaciones asociadas, lo cual yo creo que pone de manifiesto esa desinformación que muchas veces las personas tenemos a la hora de poder chequearnos precozmente, ¿no? O evitar una serie de problemas de salud. Yo además, como hombre gay que vive en una ciudad pequeña como es Salamanca, siempre tuve que estar atravesado por la homofobia interiorizada y por vivir dentro de un armario, y justo además coincidió que cuando yo estaba empezando a salir de un armario llegó el VIH para meterme en otro diferente, ¿no? Entonces yo creo que mi camino en estos 6 años ha sido un camino muy intenso, ha sido un camino de mucha rabia, porque no me gustaba tener que renunciar a quien era yo, no me gustaba tener que aparentar, ¿no? O dar una imagen que no se correspondía con quién era. Y la visibilidad al final ha sido una herramienta que quizás al principio lo he realizado por poder ayudar a otras personas. Yo creo que muchas personas cuando nos visibilizamos en la cabeza tenemos la idea de, bueno, para ser la voz de otras personas, para poder ser ejemplo para otras, pero me ayuda mucho a mí mismo porque lógicamente he podido verbalizar, he podido sentirme cómodo hablando de muchas cosas mías, etcétera, etcétera. Entonces creo que este ha sido un poco mi camino, y sobre todo también, que aquí es verdad que José Ángel también coge un poco el relevo en este tema, ¿no? Pero la ausencia que ha existido durante mucho tiempo de personas jóvenes hablando de la realidad del VIH, ¿no? Porque la gran mayoría de personas que hablaban eran personas que ya estaban en edad adulta, y de alguna manera creo que también es que lo haremos, ¿no? En esta conversación que tengamos, hablar un poco de qué barreras puede tener una persona joven o cuál puede ser el motivo por el que a muchas personas jóvenes hoy en día les pueda costar. Yo lo vivía en primera persona diciendo, parece que soy el único estúpido hoy en día al que le diagnostican VIH siendo joven, ¿no? Porque nadie más habla de ello. Pues no. Claro. No, porque yo creo que además representas ese 50% de personas que cada año tienen un diagnóstico tardío, porque sí que es verdad que también hemos trasladado pues muchas veces el mensaje de que bueno, pues que ahora en realidad un diagnóstico de VIH pues puedes tomar un tratamiento que detiene el avance de la infección, que en realidad es el tratamiento de una enfermedad crónica, pero también es verdad que cuando es un diagnóstico tardío, como es tu caso, en realidad te puedes enfrentar a muchos desafíos, y siendo joven es un desafío muy grande enfrentarte a tengo SIDA, porque es verdad que ahora mucho hablamos del VIH y parece que el SIDA, o sea, como que es algo que ya no está ahí, y vamos, está presente en la mitad de los nuevos diagnósticos que se producen en nuestro país. Bueno, ya un poco nos hemos presentado, creo que hemos hablado, y sobre todo Oli también, de cómo fue su diagnóstico. Yo luego os puedo contar cómo fue el mío, cómo me enfrenté a eso, pero me gustaría preguntarte, Emilio, eso, ¿cómo fue tu diagnóstico? Sabemos el de Oli, ahora, ¿cómo fue el tuyo hace más de 30 años? Pues es que fue muy 80s, yo creo, ahora lo pienso y yo lo veo en una película casi en blanco y negro. Yo tenía unos problemas al orinar, y fui al médico. Yo no pensaba que pudiera estar infectado, porque aunque yo tenía una pareja abierta, pero usábamos protección y esas cosas. Y llego, era un médico, pues debía ser de mi edad, porque yo me diagnostiqué relativamente tarde, ya tenía 32 años. Y el señor coge el papel, así tú... Claro, venías por eso, ¿no? Por eso. Ah, sí, por sí, eso. Por eso, sí, eso no se pronuncia. Bueno, pues ya te lo podías imaginar, positivo. Y dice, bueno, ya sabes cómo es esto. 1 año, 2 si tienes suerte. Y me dio el papel para ir al hospital. Así tal. Yo luego le he perdonado un poco. Porque en aquel momento quería matarlo. Y ahora lo cuentas y dices, qué falta de todo. Pero yo me imagino un médico joven, claro, estaba en un ambulatorio en Puro Chueca, que debía dar diagnósticos de VIH todos los días 4. Que además los daba en una época en la que no había ninguna esperanza que ofrecer al paciente. Debía ser muy frustrante también para él. Sí. Y probablemente se hizo una persona muy fría y muy tal, pero claro, cuando lo que te dicen es, bueno, ya sabes, 1 año, 2 si tienes suerte, en ese momento quieres darle bofetadas. Luego se te pasa, y además casi acierta, porque yo escapé por los pelos y mi pareja, que era del mismo año, murió 5 años después. O sea, pero bueno, pues así fue. Yo también... El mío es muy similar también. Yo fui y me dijo eso, que me quedaba 1 año, porque además era positivo también en tuberculosis, y me dijo, bueno, pues eso, que más o menos en 1 año. Es verdad que cuando llegué al hospital y empecé a recibir tratamiento, que fue unos pocos años después del diagnóstico, 2 o 3 años después, porque digo, bueno, si me voy a morir, voy a disfrutar de la vida, ¿para qué me voy a tomar esos tratamientos venenosos que
que todo el mundo se ponía malísimo y tal. Diarreas, por Sí, Dios. eso que era horroroso. Y dije, bueno, pues si me voy a morir, pues lo voy a dejar ya para un poquito más adelante, ¿no? Ya para cuando ya no pueda moverme. Y oye, se me hizo un poco largo y entonces decidí empezar el tratamiento, ¿no? Y a mí me dijo mi médico, de las primeras veces que me vio, aparte de llevarse las manos a la cabeza, pues por el estado de mis pulmones y todo eso, me dijo algo que no se me va a olvidar en la vida, que es, te quedan 2 telediarios y uno ya le has visto. Y yo dije, joder. Y mi madre le preguntó, ¿se va a morir? Y dijo, bueno, señora, yo no le puedo decir. O a ver, lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible por cuidarla, que reciban tratamiento y eso. Y bueno, fue así, era como una torta. También es verdad que en el activismo, en ese momento, porque claro, yo al poco tiempo ya empecé a ir a la asociación, yo creo que en ese momento lo que hacíamos en las asociaciones, que también éramos personas jóvenes, a mí me diagnostican siendo muy, muy joven, y cuando yo empiezo a trabajar en la asociación, yo tengo 24 años, también me sentía muy marciana, porque es verdad que no había más mujeres, yo no las encontraba, y además tampoco había personas jóvenes, encontraba personas más mayores. Es verdad que también había, pues eso, familias, parejas, era como un batiburrillo de todo, y era pues como encontrar una gran familia. Y no sé, eran tiempos en los que lo primero que hacías en la formación era afrontar la propia muerte. Claro, yo nunca fui al activismo en aquella época. Luego Yo me hice lo activista necesité. después. Yo tenía un grupo muy sólido de amigos, ya conocíamos lo que era el VIH, ya habíamos ido a entierros, ya habíamos despedido, y lo teníamos muy asumido mi pareja y yo que no. Pero los amigos que sí que tenía que iban, y es que lo único que contaban es que estaban todo el día preparando para el duelo y para el luto. Estaban preparándose para irse. Claro, pero si no había otra cosa que ofrecer, no había Claro. medicación en aquella época efectiva, con lo cual... Pues fíjate, Benito, en mi caso es un poco contrario a las historias que ustedes han vivido, sobre todo porque a mí me diagnostican en otra época. Y sí es verdad que podemos pensar que todo está un poco más normalizado, son realidades diferentes dependiendo el tipo de lugar donde te diagnostiquen. En mi caso fue en Perú, en una zona pues que no estaba tan conocida el tema de dar tantos diagnósticos y fue una montaña rusa. La persona que me dio el diagnóstico no conocía casi nada. Aparte estábamos pasando una crisis sanitaria, lo cual fue complicado porque me dijo, mira, tienes VIH, no tenemos tratamiento ahora porque hay desabastecimiento, tienes que buscarte la vida porque tampoco tienes derecho a la asistencia sanitaria. Yo era migrante en Perú, soy de Venezuela y pues era como que, ¿qué tengo que hacer ahora? Y recuerdo que tuve que ir al Ministerio de Salud en pleno 2020, cosa que fue bastante complicado porque, claro, no tenía una base, una red de contactos, una red de apoyo que me dijera, mira, puedes hacer esto o aquello. Y el miedo que yo tenía en ese momento era los recuerdos que yo tenía de mi familia, de decirme, te vas a morir por ser maricón, porque vas a tener SIDA. Y claro, eso fue aproximadamente en el 2014, 2015, y no había pasado muchos años hasta el diagnóstico. Y fue lo que yo pensé. A pesar de que había mucha más información, que había muchas bases más consolidadas, y fue muy duro porque vi un flashback de toda mi vida. A los 20 años, lo que había pensado, lo que me dijo mi madre, que pues que me iba a morir por ser maricón. A mí me parece increíble. Yo estoy en un grupo en Cogam de chicos con VIH y viene mucha gente joven, muy parecidos a tu perfil. 30 años, muchas personas de fuera de España, pero que es que gente diagnosticada hace 3 meses, 6 meses, un año, y lo primero que piensan es, siguen pensando, lo primero que piensan es, me voy a morir. Sí. No hemos conseguido quitar esa imagen. Sí. No os vais a morir, imagínate. Si nosotros hemos escapado, imaginaos vosotros, que ahora tenéis toda la ciencia de vuestra parte, ¿no? Pero es verdad que ese mensaje no está en la sociedad. La gente sigue pensando, VIH, igual a SIDA, igual a muerte. Y se acabó. Yo creo que además, o sea, o al menos como yo lo viví,
Porque claro, el VIH siempre estaba asociado al miedo, quiere decir. O sea, Sí, la claro. connotación de VIH y SIDA siempre ha generado miedo. Y eso no lo hemos eliminado. O sea, hemos Que podido no. tener más información, hemos podido conocer avances médicos que hay, que la calidad de vida es mejor, pero el miedo no hemos conseguido Que no. eliminarlo. Entonces, al final, un diagnóstico VIH sigue dando miedo, Sí, sí. independientemente de que estés bien de salud o de que puedas ya tener un sistema inmune más deteriorado. Porque yo también me siento representado en esa idea de lo primero que pienso es me voy a morir, Claro. y desarrollas un miedo a la muerte que muchas veces sabes que es irracional, es decir, que no tienes motivos para pensar que tu salud va a estar mal, pero claro, es que si todo el mundo piensa que la gente con VIH y SIDA, el ideario de los 80 y los 90 era gente muriéndose en la calle, gente súper delgada, gente con muchos problemas de salud, y después de que conseguimos cronificar la infección y que por lo tanto la calidad de vida de las personas con VIH pueda mejorar, dejamos de tener la imagen de la gente con VIH porque directamente desaparece de la Claro. esfera Ha pública. desaparecido, sí. Entonces nos quedamos con lo último que tenemos, porque claro, si hubiésemos seguido hablando del VIH y hubiésemos visto que son personas con las que te cruzas por la calle y no te das cuenta porque no tienen ningún aspecto concreto, porque no tienen ninguna dificultad añadida o que pueden tener dificultades, pero las mismas que cualquier otra persona sin VIH, etcétera, quizás hubiésemos roto ese prejuicio, ¿no? O esa idea Claro, preconcebida. es Pero la idea que tenemos es 80-90, muchísima gente muriéndose en las calles, muchísima gente además consumiendo heroína, no sé qué, no sé cuál, y eso sigue estando presente Es que ahí. siguen pensando en que su hijo va a acabar como Freddie Mercury, como Ross Hudson, demacrado, como si fuera un maratoniano etíope y hecho un asco, lleno de deformidades como las que tengo yo por culpa de la medicación y o el virus. Y claro, hoy día a una madre que su niño, vamos a una madre por unos tiernos y emotivos. Mi madre es la última persona a la que se lo conté, por supuesto, y me imagino que la mayoría de vosotras también. Cuando dice ¿La que su- última? La última. ¿La última persona? Para que se lo conté, vamos, no tenía ninguna necesidad de hablar con ella de este tema, Ah, yo sí. ni que ella lo supiera, vamos. Pero una madre que hoy día se entera que su hijo tiene SIDA o su hija, sigue pensando que le va a pasar, Sí. que va a acabar como Freddie Mercury. Hay una parte Y no que... tiene la idea de que van a acabar Sí. jóvenes y guapos como vosotros dos. Es decir, no hemos conseguido romper esa imagen, Se han perpetuado los estereotipos. los estigmas. Y sí, sí. Y, por ejemplo, el colectivo. Ahora muchas veces se utiliza como un discurso de odio. Además, el hecho de sidoso, maricón, va como de... Va, Sí, de la mano. va de la Sí. mano, va unido, es algo como va unido. A mí me sigue pasando que se piensan, bueno, que por ser una mujer, o sea, que eres casi un putón verbenero, ¿no? Y que luego además, claro, no tengo imagen de mucha gente dice, ¿tú? ¿Tú? O sea, a ver, porque hay una imagen social Sí, claro. de las personas que viven con VIH, porque ha habido un vacío durante mucho tiempo de imagen. Ha habido un tiempo en el que las imágenes eran terroríficas, el Día Mundial del SIDA era pues sacar todo lo peor, una persona que estaba pues en una fase terminal, que estaba a punto de fallecer y todo eso. Y luego ha habido un momento en el que se ha parado la comunicación. Ya no hay imagen de las personas que viven con VIH. Y cuando salimos a decir que se ha normalizado y tal. ¿Y qué pasa? Que el estigma y los estereotipos se han perpetuado y siguen Claro. estando ahí, exactamente igual que antes. Por eso creo que es importante que podamos poner cara. Y Yo- sobre todo que es efectivamente eso, que las personas jóvenes podáis contar ahora en vuestro lenguaje, porque yo ahora a veces os escucho hablar, o sea, incluso en el de las redes sociales. A ver, yo ya soy una señora mayor, con 53 años, pues ya, por mucho que lleves 30 y tantos años con VIH y hayas sido diagnosticada joven, y he sido una chica joven y guapa, aunque no os lo creáis, ¿vale? Y estaba, han pasado 30 años y 30 kilos, eso está bien, pero es importante que haya esa parte de relevo, de nuevas voces, de la energía de la juventud, Es que yo creo que por eso tiene tanto valor lo que hacéis, lo que hacen los jóvenes, el Sí. grupo de jóvenes de CESIDA, por ejemplo, y tal, porque yo es que, a ver, yo salí del armario, pero es que si se me veía, si era un cadáver andante. Yo pesaba 45 kilos Claro. y estaba amarillo como una vela. O sea, nadie dudaba de que algo me pasaba. Vosotros, que no se os va a notar nunca, podíais vivir perfectamente ocultándolo o disimulándolo o contándolo muy con cuentagotas. Pero Sí. no lo hacéis. Yo creo que ese es el mérito que tenéis vosotros. Sí, sin embargo, yo creo que sigue habiendo el problema que te ven con lástima. Por ejemplo, con mi familia pasa que
todavía me preguntan que cómo estoy, que si todo va bien, que si estoy enfermo, me siguen viendo como una persona enferma. Y si yo decido contar mi diagnóstico, la primera pregunta es, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Entonces, yo creo que el trabajo de nosotros es contrarrestar esa figura que existe, que es lo que ustedes comentaban, y a través del activismo demostrar que vivir con VIH es simplemente vivir con un diagnóstico. Y ya está. Vale, y con un tratamiento, ¿no? Claro, ¿No te sientes enfermo? No, yo no me siento enfermo, yo me siento fenomenal. Vale. Fenomenal. Yo creo que eso es importante. Es importante trasladar que vivimos con una infección crónica, que tomamos un tratamiento para una infección, pero que no estamos enfermos, que tenemos vidas y que hacemos nuestras vidas. Hombre, yo creo que es importante que te pregunten qué tal te ha ido en el médico, pero a partir de ahí ya. O sea, quiero decir, como cuando mi madre va al médico, que ya le pregunto, pues, ¿qué te ha dicho? Sí, ¿Sabes? Pues ya está, lo mismo. Pero yo creo que es importante que se pueda visibilizar eso, y sobre todo en las personas jóvenes. O sea, porque en las supervivientes creo que ya hemos salido en muchos sitios. O sea, yo creo que en este sentido las personas jóvenes nos enfrentamos a un reto muy grande, que es el hecho de que visibilizarnos es una decisión y podemos tomar la decisión. Sí. Es decir, yo me puedo llegar a imaginar que en una época como la que está comentando Emilio, en la que se me nota o en la que me voy a morir y para morirme, por lo menos prefiero morirme dando guerra, quizás no se concebía tanto como una decisión el decir me visibilizo. No, habría gente que no se visibilizaba, pero no había tanto que perder en ese momento por decirlo. Bueno, gente que murió del hígado. Vamos, yo he ido a funerales que de repente la palabra VIH no existía y es que había tenido una hepatitis. Sí. Así, claro. Porque las familias intentaban disimularlo. Claro, yo lo pienso y yo llevaba una escopeta cargada, pero llevaba una escopeta cargada y estaba deseando que alguien viniera por mí. Primero porque estaba rabiosa, porque me daba mucha rabia lo que me había pasado. Luego porque es verdad que estuve enferma y porque yo sí estuve enferma. Claro, yo tuve una tuberculosis, una pancreatitis, una neumonía. O sea, me pasaron muchas cosas. Luego tomé tratamientos que me sentaban muy mal, se me cayó el pelo. Estaba excesivamente delgada, se me notaba que estaba enferma porque lo estaba, porque en ese momento estaba mal, porque los efectos de los tratamientos también de la tuberculosis me pusieron amarilla, me hinché como una boya a ratos, se me veía. Entonces, claro, yo estaba deseando decir, hola, me llamo Carmen y que sí, que tengo el SIDA, que sí. Si quieres te quedas, si no ya sabes, pista para el artista, fuera. Porque yo pensaba, me voy a morir y no quiero que nadie que esté a mi lado no sepa que tengo VIH. Pero no era una decisión, es que como no me quedaba otra. Es una cuestión de decir, me voy a morir y yo no quiero que mis amigos, mis amigas, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, la gente de mi entorno no sepa qué me está pasando. Yo quería morirme y decir, además porque lo planifiqué, yo quiero que me quemen, no quiero que tal, no quiero, porque yo me imaginaba esas cosas de un funeral en el que va gente y dice, esta qué buena era, qué maja, que si yo no he sido buena nunca. O sea, quiero decir, a ver, di la verdad, qué cabrona, mira lo que hice, o yo qué sé, o que bebe más cerveza que un vikingo, pues sí, y lo tenéis que celebrar y un poquito de rock and roll y música. O sea, porque me imaginaba eso de que la gente hablase de lo que te pasaba y yo decía, no. Y yo, pero no era una decisión meditada, era como, ibas a salto de mata, te afrontabas como podías, ¿no? Y entonces te enfrentabas como en plan de voy a morir matando. Porque a mí me parecía que tú me quieres hacer daño, que hubo quien lo intentó, tú me quieres hacer daño, te vas a enterar. Porque, joder, era una forma de luchar contra lo que estaba pasando y también para gestionar tu propia rabia. Y luego, porque yo me di cuenta, y sobre todo cuando empecé a ir a la asociación, de que yo era una privilegiada. Era una privilegiada porque yo iba a la consulta y me encontraba muchas personas jóvenes solas. Gente muy sola, gente que no tenía a su familia porque les rechazaban, parejas de chicos que estaban ahí y en el que uno estaba a punto de fallecer y estaba muy malito, el otro cuidaba de él y les veías y no tenían apoyo familiar, precisamente estaban súper aislados. Y a mí me acompañaba mi madre al médico, claro, era una niña, a mí mi madre me acompañaba a la consulta de infecciosas, pero es que mi padre, cuando no podía mi madre, me acompañaba a mi padre.
allí. Y cuando yo llegaba decía, joder, qué suerte. Y si alguien no podía, siempre iba con alguien porque no lo necesitaba. Y encontraba mucha gente sola. Los tiempos en los que estaba en el hospital, que estaba en la cama del hospital y tal, la chica que me tocaba, porque o estabas sola o otra chica con VIH, porque no te ponían con otra persona. Entonces, normalmente la chica que me tocaba al lado estaba sola también, porque su familia no quería estar con ella, porque por lo que fuera, pero que lo que fuera es el diagnóstico, no querían estar con ella. Y entonces mi madre, mi padre le decían, bueno, pues hija, ¿qué necesitas? Pues le compré unas zapatillas, ¿te apetece algo? Un poquito de jamón del bueno, porque mi padre lo arreglaba todo comiendo. Y tal, y yo me di cuenta del privilegio. Cuando yo empecé a ir a la asociación, acompañaba a personas que estaban total y absolutamente solas. Y claro, yo me visibilicé porque además tenía el apoyo de mi familia. Yo un día le dije a mi padre, mira papá, me van a hacer, yo creo que era el año el 99 o algo así, yo creo que era para la revista Tiempo, tal, y se llamaba Sobrevivir al SIDA, ¿no? Y yo le dije a mi padre, mira, voy a salir, ¿no? Quiero hacerlo, y ¿qué te parece? Y me dice mi padre, ¿tú crees que eso le puede ayudar a alguien? Y yo le dije, yo creo que sí. Yo creo que hay una imagen, y sobre todo de las mujeres con VIH, y creo que me parece importante. Y me dijo, pues si crees que puede ayudar a alguien, porque ya sabes que aquí vamos a estar para ayudarte. Y claro, yo siempre me sentí con ese privilegio de que tenía todo mi entorno, que era mi motor y mi fuerza, yo lo tenía y podía ayudar desde la asociación a otras personas que no lo tenían, y que eran muchas. Sí. Porque pocas, o sea, yo no... que tuvieran los apoyos que yo tenía en ese momento, yo no conocí tantas, y muy pocas, y que los habían en entornos muy protegidos, su diagnóstico, pero no que lo hicieran de una forma pública. Y bueno... Pues fíjate que yo, por ejemplo, cuando me visibilizo como persona con VIH, claro, tengo que... O sea, me planteo si voy a ganar más o voy a perder más, ¿no? Porque al final te visibilizas con 25 años en un momento médico en el que vas a tener un pronóstico de vida largo y pleno, y dices, ¿hasta qué punto me va a merecer la pena cargar tantos años con una etiqueta social, con las connotaciones negativas que tiene la etiqueta de tener VIH, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que más me echaba para atrás al principio, ¿no? El decir, claro, es que si yo me visibilizo con 25 años, si me muero con 70, con 80 años, van a ser muchos años de mi vida siendo la persona con VIH. Y además... esto es una cosa que yo, el día que la cuente, ya no la voy a poder volver a esconder nunca. Porque aunque llegue un momento que a lo mejor quiera dejar de hablar de ello o quiera tener un perfil más secundario en el ámbito del activismo o de lo que sea, al final siempre va a haber un vídeo que te van a poder buscar en internet en el que sales, o hay una entrevista que hiciste. Es decir, o sea, eso ya no es secreto. Ya si alguien quiere saberlo, lo puede saber. Y yo creo que fue una cosa que yo creo que a muchas personas jóvenes quizás es lo que nos echa un poco más para atrás, ¿no? El decir... es que nos queda mucho por delante y no sabemos qué implicaciones va a poder tener esto, ¿no? Es que de los armarios sales, pero una vez que sales ya no puedes volver a entrar. Claro. Y encima te pasas la vida saliendo, porque cada vez que cambies de trabajo, que cambies de pareja, de amigos, la familia de tu próximo novio, o del mismo, o el vecino, o el camarero del bar, o no sé qué, cada vez que conoces a alguien te tienes que plantear, ¿se lo digo o no? ¿Se va a enterar o no? Es mejor que se lo diga yo que se entere. Y te vas a pasar así la vida, claro. Pero yo creo que podemos cambiar. O sea, estoy de acuerdo contigo porque es verdad, te vas a exponer ya para siempre. Pero yo creo que un poco en la línea de estigma sin G, de estima, yo creo que también muchas veces cuando nos visibilizamos encontramos cariño, reconocimiento, respeto, refuerzo. Yo te he escuchado a ti hablar alguna vez y después de oírte hablar me siento súper representada, y además he sido testigo de cómo muchas personas van y te dicen qué gusto, qué placer escucharte, cómo me ha ayudado oírte, qué bien con lo que has dicho. Y yo creo que nos teníamos que quedar también con eso. 100%. Y que hay esa parte de reconocimiento. Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona joven, es que siento tanta admiración, a mí se me pone el pelo de punta, y se me pone de verdad, porque... joder, y me provoca admiración, me provoca respeto, siento qué valiente, qué fuerza, qué energía, qué vitalidad. Además, pienso, relevo este cansancio de las señoras que llevamos muchos años en estas cosas, ¿no? Y me siento orgullosa
siento ese orgullo. Yo cuando me pongo la camiseta del Pride, del Pride positivo, digo, qué orgullo, qué maravilla. Y joder, yo creo que también podemos trasladar eso, que muchas veces también nos quedamos con eso, Y además, con lo bueno. Y además seamos positivos, quiero decir, estamos haciendo todo esto para que dentro de 10 años toda esa carga negativa que está asociada al hecho de tener VIH no exista, con lo cual te vas a quedar solo con la parte buena que dice Carmen, Claro. se supone. No, Sí, completamente de vamos a acuerdo. intentar. Porque al final tú te visibilizas, supone un proceso de reafirmación personal para ti de quién eres y de cómo quieres mostrarte, ayudas a los demás, generas conexiones, empatía, comunidad con otras personas, pero que es verdad que ese miedo innato de decir estoy corriendo un riesgo muy grande porque al final esto que no tengo por qué darle explicaciones a nadie porque hoy en día es algo que pasa desapercibido, hasta qué punto me merece la pena, y creo que también es un poco... Una selección de personal. Yo siempre pienso en la selección de personal, que hoy día te miran las redes. Sí, 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 completamente. Sí. Entonces, bueno, que le puede pesar a mucha gente. Y bueno, además de la conversación que estamos teniendo entre nosotras, también nos traemos otras sorpresas, ¿vale? Contamos con algunas personas colaboradoras que van a participar a través de unos vídeos. En este primer capítulo vamos a contar con un vídeo de Toni Poveda, que es el director de CESIDA, y en el que nos va a hablar un poquito de cuál ha sido el activismo del VIH y la implicación que ha tenido en España. Así que os dejamos con Toni. Bueno, los principios de la pandemia del VIH y el SIDA han estado vinculados desde luego a, sobre todo, los primeros años, hasta que llegaron la medicación antirretroviral, han estado vinculados a despedirse de mucha gente. Yo que pertenezco a una generación de los 80 y principios de los 90, cuando era joven, tuve que vivir como mucha gente se nos iba. Esto no solo era doloroso en lo personal, también era doloroso porque nos dábamos cuenta de que en los colectivos que más afectaba no había los mismos derechos que de los que disfrutamos ahora mismo. Un ejemplo, yo viví como compañeros, amigos que tenían el VIH, que sus familias no habían querido saber nada de ellos por ser homosexuales, cuando ya tenían pareja y ya estaban en el hospital en fase terminal, las familias que no habían querido saber nada de su hijo, el que se estaba muriendo, impedían al amor de su vida que se despidiese de él. Esto nos hizo darnos cuenta que como familias no teníamos ningún derecho, y hizo que empezásemos a trabajar por el matrimonio igualitario. Lo mismo pasaba con las personas trans, que cuando estaban enfermas y no tenían una red de apoyos tenían que volver con su familia, que les había maltratado por haber hecho el tránsito, y tenían que volver, si eran mujeres trans, sobre todo como hombres. Ser tratadas en el pueblo con el nombre en masculino, y lo más triste, que tiene que ver ya con la dignidad, se les enterraba y en la lápida ponían nombre en masculino. Lo mismo pasaba con las personas usuarias de drogas que se veían tiradas en la calle. Empezamos a defender los derechos de los que estaban más vulnerables en la calle, que eran las personas usuarias de drogas, ¿no? El yonki, la yonki. Empezamos a defender sus derechos, y también de las personas que estaban en la cárcel, que estaban recluidas en la cárcel, que no tenían derechos sanitarios ni derechos de intercambios de jeringuillas. Y creo que nuestro movimiento ha sido un movimiento no solo de defensa de las personas con VIH, sino que a partir de ahí empezamos a defender derechos de poblaciones que eran considerados ciudadanos y ciudadanas de segunda. Yo creo que eso es el gran logro, uno de los grandes logros del movimiento comunitario de respuesta al VIH del SIDA. Bueno, pues después de escuchar a Toni, que yo cuando escuchaba sus palabras recordaba, a mí me impactó muchísimo en la asociación el entierro de una mujer trans, que en ese entierro, cuando la iban a incinerar, en realidad no era un entierro, sí que era en el cementerio, pero fuera, solamente estábamos la trabajadora social de ACAS y yo. O como cuando unos compañeros que eran pareja, murió su pareja, la familia le echó a la calle, porque no era nadie. Ese era el señor que estaba ocupando una casa y se quedó en la calle. Bueno, yo creo que esa realidad la hemos vivido en muchos casos y bueno, está ahí. También creo que
lo debemos de recordar a veces para darnos fuerza para seguir, para ver cuáles son las consecuencias de lo que no queremos. Y bueno, a mí me gustaría saber, José Ángel, ya para retomar un poco la conversación, ¿qué sabías tú del VIH cuando recibes el diagnóstico? ¿Qué sabía? La verdad, muy poco. El único referente en base al VIH, a pesar de que soy joven y que hay bastante información, era que estaba asociada a los maricones y al pecado. Vengo de una familia muy conservadora, católica, que cuando yo decidí salir del armario o decirle a mis padres que me gustaban los chicos, lo primero que se me dijo y se me impuso fue que la consecuencia que iba a tener por ser maricón era que iba a morir de SIDA. En Venezuela hay un periódico muy famoso que se llama La Prensa y en el 2014 salió un tabloide, en primera plana, que hablaba que la promiscuidad de los homosexuales los iba a matar por el SIDA. Y esa imagen se me quedó a mí grabada. Cuando yo recibo el diagnóstico no tenía conocimiento de nada. Y lo que me decía a mí la persona que me estaba dando el diagnóstico era hablarme de los CD4, de la carga viral, y yo era como que, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Claro. Yo necesito saber eso, necesito saber que voy a estar bien. Y no conocía nada, pero creo que eso fue lo que hizo a que yo me volviese activista. Eso fue lo que me dio el impulso a buscar información, a abrazar el diagnóstico y a decirle, esto vive en mí, esto vive conmigo, ahora qué tengo que hacer yo para que otras personas no vivan lo que yo viví con esa desinformación. Sí. Es que es curioso porque hay 30 años por medio y es muy parecido, sí, claro, a lo que viví yo. Y fíjate, yo a lo mejor, yo tengo formación científica, yo soy bioquímico, y a lo mejor sabía más que tú. Y eso que el virus lo habíamos descubierto no hacía ni 5 años, no hacía 10 años todavía. Habíamos descubierto que había un virus que causaba el SIDA, porque en mi época eso no se sabía. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, todos éramos SIDA, porque no se sabía que lo causaba. Sí. Eso se supo después, ¿no? Entonces, bueno, pues curioso, porque eso, claro, en mi época era tú por lo menos alguien te diría que yo, bueno, pero ya sabes que hay un tratamiento. En mi época te decía lo de que hay un tratamiento por decirte toma algo. Porque empecé con el AZT, que era como pegarte patadas en el hígado todos los días. Sí, era venenoso. Sí. Yo también lo tomé. Era venenoso. Las diarreas y el dolor de cabeza eran mortales. Todo. Estabas todo el día. Era un sin vivir. O sea, era vivir para tomar la medicación y era... Yo pensaba, esto solo sirve para prolongar la agonía, ¿sabes? Es como... Sí, era como horroroso porque era entre el dolor de estómago, las ganas de vomitar, el baño... Hubo un metaestudio después entre la gente que había tomado AZT y la que no, porque mucha gente se negó a tomar el AZT porque no veían grandes ventajas y lo que estaba demostrado es que había prolongado la supervivencia 6 meses. O sea, te metías toda aquella tralla para vivir 6 meses más. Sí, claro, bueno. a ver, 6 meses... Luego yo tuve la suerte que, como me imagino te pasaría a ti, ir probando todo lo que iba a salir. Yo también. Estaba en un hospital muy activo y uso compasivo o tratamiento experimental. Yo he estado en muchos estudios, todos los estudios. Sí, yo también. Pero la AZT era eso. Yo le decía al médico, tú a mí me apuntas a un bombardeo, a todo, lo que sea. Porque además siempre lo que tomabas era como, joder, esto es horroroso, seguro que lo que viene es mejor. Que a veces era todo lo contrario, pero bueno, tú por probar, ¿sabes? Había un medicamento de un régimen de esos de 5 tomas al día que era mortal. Yo lo tomé y en el embarazo lo tuve que retomar. Y eran además pastillones que parecían supositorios. O sea, yo decía, esto para la boca no era, ¿no? Yo pedí 5 cada vez, ¿sabes? Y digo, esto para la boca no es. Y además un sabor aquí atravesado. Bueno, yo recuerdo una vez lo tiré al río porque ya de rabia, o sea, lo trataba de tomar y vomitaba. Entonces ya la 5ª vez, las que tenía en la mano de rabia las tiré al río. Al día siguiente, cuando pasaba por allí con José, digo, oye, nos van a denunciar, se había convertido en una cosa azul gigante. Digo, madre mía, qué venenos tomamos, madre mía, si parecía, digo, va a salir un monstruo por el río ahora. O sea, era horroroso. Yo creo que ha habido muchos cambios y yo qué sé, hay cosas, lo que decía él, no sabíamos nada ya sabías de defensas, se hablaba de cómo tienes las defensas y luego lo de indetectable o si tenías o no carga viral era algo como accesorio, no tenías como esa información. Yo creo que ahora es verdad que quizás
nos hemos pasado un poco de vueltas y hemos trasladado el mensaje de indetectable es igual a intransmisible, pero hacía falta saber primero qué significa ser indetectable, que lo de intransmisible yo creo que lo entienden, pero todavía no entienden lo del indetectable. Bueno, yo creo que hay que explicarlo todavía mucho. Todas estamos de acuerdo en que efectivamente cuando una persona con VIH comenzamos a tomar nuestro tratamiento, aspiramos a tener la carga viral indetectable, pero porque eso significa que no vamos a tener el virus circulando por nuestro cuerpo de la misma manera y que por lo tanto los problemas de salud que vamos a tener van a ser prácticamente inexistentes a raíz de la infección. O sea, yo creo que eso es algo que lo tenemos claro y que el deseo por el que las personas comenzamos a tomar nuestro tratamiento es para estar bien nosotras. Yo soy Oli. Y yo soy Carmen, somos las secres de CESIDA. Y en el podcast Estigma sin G venimos a hablar de VIH y salud sexual sin estigmas, tabúes ni prejuicios. En este primer episodio venimos a poner voz a las personas jóvenes con VIH, pero también a aquellas mayores. Aquellas que no se conocen, así que vamos a la calle a preguntar sobre realidades de las personas con VIH. Acompáñame. ¿Conoces a alguna persona con VIH? No. ¿Creéis que la vida de una persona con VIH hace 30 años y ahora ha podido cambiar mucho? Yo creo que sí, bastante. Tal vez, no sé. La manera en la que lo manejamos a nivel de sociedad es ahora muy distinto y además los tratamientos que hay han evolucionado muchísimo en cuanto a la tecnología, entonces creería que sí y además hay una mayor aceptación, mayor apertura mental. Joder, me has pillado, no tengo ni idea. Yo me imagino que sí, ¿no? Y si a ti te diagnosticasen VIH, ¿crees que te resultaría cómodo poder decírselo a otras personas o que sigue siendo muy complicado? Creo que lo hablaría con mi terapeuta primero para saber cómo abordarlo. Quieras que no, sigue habiendo muchísimos estereotipos y muchísimas etiquetas sociales, entonces... Mira, creo que sí que me resultaría difícil porque, aunque he dicho que creo que ya no hay tanto estigma, creo que lo siga habiendo, no es como decir, pues yo que sé, otra enfermedad de transmisión sexual, que tienes una gonorrea que te va a ir a tiempo, pero sí que lo diría, entonces por lo menos creo que igual hay gente que antes se lo callaba, ¿no? ¿Y las personas mayores tienen alguna dificultad adicional a la hora de poder vivir con VIH? Pues... no lo sé. Ahí ya no puedo opinar porque no soy muy ducha en el tema, pero me imagino que no, depende. Puede ser, pero vamos, tampoco creo. Yo es que soy una persona que a mí me da igual, o sea que no me importa. Y además he trabajado en un hospital que estoy jubilada y he tratado con gente así, entonces no creo que sean diferentes. Pero claro, es verdad, y yo esto sí lo he percibido o sí me he sentido así. Yo me he sentido un peligro para el resto. Sí. O sea, yo me he sentido un peligro para el resto porque me ha costado mucho creerme el mensaje de indetectable igual a intransmisible a pesar de toda la evidencia científica. Porque claro, yo como hombre gay siento que toda la vida he sexualizado con el VIH. Es decir, yo cada vez que echaba un polvo yo sentía que el VIH estaba ahí en la atmósfera flotando. ¿Por qué? Porque la sociedad me ha hecho pensar que yo, como hombre que tiene sexo con otros hombres, el VIH lo tengo muchísimo más cerca que cualquier otra persona a la hora de sexualizar. Entonces, claro, después de recibir tu diagnóstico, después de pasar tu fase de duelo, después de recuperar quizás ese deseo sexual o que te vuelva a apetecer tener relaciones sexuales con alguien o que conozcas a gente con la que te sientas a gusto para alcanzar ese nivel de intimidad, a mí me costaba mucho creer que efectivamente no existía ningún tipo de riesgo y le dabas muchas vueltas a todo y le dabas mucha importancia cuando te ibas a hacer la analítica de cuál era el resultado, claro. Y a lo mejor forzabas mucho más el uso del preservativo solo por el hecho de que no te quedabas tranquilo solo con la evidencia científica. Y claro, yo además siempre pongo el mismo ejemplo que puede parecer como muy absurdo. Yo ya llevaba 3 o 4 años en tratamiento, la carga viene indetectable desde el primer momento, todo súper controlado. Yo tenía una pareja estable y yo había un día que he ido al dentista. Y cuando he llegado a casa del dentista, las encías me estaban sangrando de lo que me habían hecho en el dentista y cuando mi chico me ha ido a dar un beso, instintivamente yo me he apartado porque no me sentía cómodo dándole un beso cuando yo tenía sangre en la boca porque me estaba sangrando porque acababa de venir del dentista. Claro, yo luego a los 30 segundos digo, pero seré estúpido, ¿qué estoy haciendo? Pero es verdad que instintivamente el cuerpo me pidió apartarme en ese momento, porque además yo creo que luego aquí hay una connotación que es muy profunda, que es el hecho de cuando yo adquiero un nivel de intimidad y de confianza con alguien, que se supone que es algo que cuesta mucho y que es muy personal, precisamente las personas
que se podrían exponer, es decir, las personas con las que podría llegar a existir un riesgo, precisamente son con las que más intimidad y más confianza tenemos. Es decir, esto no es una cosa de que yo me siente en una terraza de un bar y a la gente que esté sentada a la mesa al lado le pueda afectar, sino que es decir, yo te he conocido, yo me he sentido a gusto contigo, yo he establecido una confianza, una intimidad, etcétera, etcétera, que es como súper bonito y además creo que hoy en día cada vez más difícil en la época en la que vivimos de sexo rápido, superficialidad y hedonismo, pero es que te estoy poniendo en riesgo. Y muchas veces yo lo escucho, oye, mira, sé que no tengo motivos para pensar esto, pero es que me han cambiado la medicación y de repente mi pareja está teniendo como una gripe y claro, yo no sé si es que a lo mejor la medicación nueva no me está haciendo el efecto y le he podido transmitir algo. Y yo siempre digo, vale, esto que tú estás pensando es completamente absurdo porque efectivamente te han puesto una medicación que no pone en riesgo que esté controlada tu carga viral porque ese es el criterio médico. Pero qué chungo tiene que ser que tú tengas una pareja desde hace X tiempo y de repente el VIH haga que tengas esa inseguridad, ¿no? Es decir, ¿le estaré poniendo en peligro? ¿Le habré expuesto a algo? Porque al final, a la gente a la que más quieres es a la gente a la que más expones. Es lo malo del VIH. Y creo que eso influye mucho también en la manera en la que vivimos nuestra intimidad, nuestra sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿indetectable es igual a intransmisible? Sí. ¿Yo quiero ser indetectable porque eso implica que mi carga viral está controlada y no tengo problemas de salud? Efectivamente. Pero también es verdad que me genera tranquilidad el poder explicar a otras personas tú tampoco estás en riesgo. Durante mucho tiempo también hemos cargado con la losa de la culpabilidad de la transmisión, ¿no? Sí. Y ahora pues como que parece como que te liberas de ese peso, ¿no? Y también es verdad, yo muchas veces también lo digo, a ver, nadie se levanta por la mañana, esto queda muy claro, nadie se levanta por la mañana y dice, hoy me voy a infectar de VIH. No hay intencionalidad, ni tampoco sabes quién ha sido. O sea, quiero decir, un día te infectas, fin. La culpa del virus. Porque es un poco, tenemos que construir algo que nos ayude a vivir, porque yo lo entiendo, o sea, te tienes que enfrentar a eso. Claro, quizás a mí me resultaba muy fácil, porque un condón, o sea, yo a cualquiera le decía, mira, yo con condón, ¿sabes? Y ya está. ¿Por qué? Porque te quitas el rollo, el peso, Yo sí he tenido el miedo a la transmisión, por ejemplo, con mi hijo. O sea, el hecho, yo tenía el deseo de ser madre y lo que más me daba ahí, porque esa culpa, el poder hacer daño, lo que tú dices, a alguien que quieres, mi hijo era un sueño, una necesidad, un anhelo, una fantasía. Era todo el rato, porque además enfrentarte a te vas a morir, pero luego, hostia, estás viva. Mira, puedo cumplir sueños, porque uno de los duelos fue pasar eso, el decir me voy a morir, no voy a poder estudiar, no voy a poder trabajar, no voy a poder formar una familia, no voy a poder ser madre, no voy a poder hacer muchas cosas. Hacerlo, luego lo puedes hacer, pero, hostia, la culpa de poder transmitir la infección a mi hijo era muy grande. Yo creo que es importante lanzar el mensaje, pero muy de acuerdo contigo, Emilio. Además, no podemos lanzar un eslogan cuando le tienes que explicar, no funciona. algo falla. Y además algo falla. Que entiendo la utilidad que ha tenido el indetectable y intransmisible para nuestra vida sexual y cuando tienes una pareja, pero yo me estoy volviendo cada vez más, nene, protégete tú. Si tú tienes miedo al VIH, o toma la PrEP o ponte una goma. Nos ha venido muy bien el indetectable igual intransmisible. Hay mucha gente que le ha quitado el miedo. En el grupo mío de chicos con VIH hay gente que hace que no tiene sexo anal años. Porque siendo indetectables no se atreven. Les da miedo transmitirle a alguien. Pero yo creo que yo ya empiezo a estar en la fase de, mira, nena, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Tú, si te quieres proteger, te proteges, que la culpa es toda tuya. ¿Sabes qué pasa con los jóvenes con el eslogan de indetectable es igual a intransmisible? Es que se quedan con el intransmisible. Se les olvida que las personas que vivimos con VIH buscamos esa liberación con el indetectable. ¿Qué significa para mí ser indetectable? Significa vivir más tranquilo, significa que gozo de un estado de salud equivalente a una persona que no tiene el VIH, porque ¿qué es el VIH para mí? A veces a mí se me olvida que tengo VIH, porque tengo una medicación que es una inyección cada 2 meses y pues se me olvida. Y una pastilla, casi todos hoy en día se toman una pastilla para el dolor de pierna, para el dolor de cabeza, para lo que sea. Entonces, como que para mí es igual de importante quedarnos con el indetectable. ¿Cuándo me di cuenta yo de que me estaba haciendo indetectable? Cuando me desapareció el Kaposi.
Yo parecía un dálmata lleno de manchas negras en la piel. El Kaposi era tan obvio y además tan cantoso, porque claro, hay unas manchas negras en los brazos que no había forma de disimular, en las piernas, en verano. Y para mí, cuando eso empezó a desaparecer, es cuando dije, joder, esto funciona. Sí, no, tremendo. Quizás el VIH puede tener diferentes significados, ¿no? O sea, si yo ahora mismo os dijera qué significado tiene para vosotras vuestro diagnóstico de VIH, ¿qué es lo que os viene a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo que puede representar? Para mí, fuerza, fortaleza, compromiso, familia. A ver, yo después del diagnóstico estoy un tiempo sin tomar tratamiento y en el momento en el que ya estoy realmente muy enferma, ya empiezo a ir a la asociación y encuentro familia, encuentro un motivo para luchar, encuentro las herramientas, encuentro personas aliadas, vuelvo a tener, o sea, creo una familia nueva. Para mí, me dices, ¿qué ha significado el VIH en tu vida? Fuerza. Carmen, yo coincido contigo, pero para mí sería resiliencia. Yo soy migrante y ha sido reconectar con esa persona que no sabía que existía. Y esa resiliencia ha hecho que me convierta en luchar por los derechos de las personas que vivimos con VIH. Para mí lo más importante que hoy en día tengo, y le agradezco al VIH, es que gracias a ello puedo hacer activismo, un activismo de ese que tú dices, yo voy a cambiar algo, y estoy seguro. Yo soy muy punky, no. Es una putada. Punto. O sea, no. O sea, claro que te cambia la vida y sigues la vida y de la vida sacas cosas. Pero para empezar, no sabes cómo hubiera sido tu vida sin él. Entonces, todo lo bueno que te ha pasado después, lo que no puedes decir es gracias a que tuve VIH. Puede ser a pesar de que tuviste VIH. Yo me reconvertí en periodista, para desgracia de los lectores. Pero. Por suerte, pero, Emilio, por suerte. Sí. Pero gracias a no, a lo mejor en vez de periodista habría seguido mi carrera en IBM y ahora estaría forrado viviendo en Canarias, yo qué sé, o en Sitges, que sería mi sitio. O sea, no, o sea, yo no, pero, y te cambia, claro que te cambia. Yo no soy capaz de hacer planes. Ayer me sacaron entradas para el teatro en mayo del año que viene y todavía estoy temblando. He anulado tanto viaje, he anulado tanto concierto, porque me ponía malo en el último momento, o porque alguien muy cercano se ponía malo. Y yo todavía no sé qué voy a hacer este verano, porque no soy capaz de planificarlo. Yo en mi caso, por ejemplo, creo que el VIH se resumiría con una cuestión de identidad. O sea, creo que, o mi manera de percibirlo ha sido que el VIH forma parte de mi identidad, porque rompió todas las ideas preconcebidas que yo tenía, como si mi vida fuese un puzzle que se fue completamente a la mierda. Y que después lo construí, yo creo que de una manera más honesta conmigo mismo, más sincera, más empática, me ayudó a quererme más. Que puedo coincidir contigo en que fue el VIH como podría haber sido a lo mejor otra circunstancia, pero lo que sí que tengo claro es que si no hubiese habido una circunstancia de mucho estrés, ese proceso no se hubiese dado. Aunque a lo mejor se podría haber dado con otros, no lo sé. También es verdad que yo, y lo digo siempre, y la gente se tira de los pelos cuando lo digo, en plan, a mí el VIH me ha cambiado la vida, pero me la ha cambiado para bien. Pero es que he aprendido a vivir mi sexualidad de manera plena, he aprendido a quitarme un montón de prejuicios sociales que tenía encima, he aprendido a no esconderme de nadie, a vivir mi vida, lo que dice Carmen, o sea, es que es a vivir la vida en un por dos. O sea, quiero estar viviendo todo lo que puedo y solo voy a decir que no si no me queda otra, porque si mañana me muero, que sea cansada y que sea disfrutona y que sea habiendo estado bien, porque no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Entonces es como esas ganas de exprimo el limón y me como la pulpa y la pepita y la planto y que crezca otra y no sé qué, ¿no? Pues ya hemos exprimido todo, se nos ha ido de las manos, este es nuestro primer episodio. Pensábamos que ¡buah! ¿Cuánto tiempo para completar, hablar? Que se nos va a hacer difícil. Se nos ha ido de las manos. Sí. Qué placer ha sido compartirlo. José Ángel, qué placer. Emilio. Gracias. Oli, Gracias. Te quiero, te admiro. A todos, a todas, a todes. Que nos vemos en el próximo episodio. Que ahora recuérdame, ay, no me acuerdo de qué era. Sexualidad. Vamos a hablar de sexualidad, de erótica, de nuestros cuerpos, de nuestros deseos. Bueno, que os esperamos en el próximo episodio. Yo quiero venir a ese también. A todos pues, queremos. Oli y yo sí vamos a venir, os esperamos en el próximo episodio y muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer. Sí. Y sobre todo, escuchad el podcast, difundid y ayudadnos a hacernos más virales todavía.